Sigamos entonces. Estamos hablando de los libros del Ketuvim y no voy a hablar a ese respecto tan aprofundadamente en esta diapositiva, sino en la próxima, donde voy a hablar más detalladamente sobre cada uno de los componentes de la Tanaj. ¿Qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del contenido del Antiguo Testamento? En la realidad, el Nuevo Testamento no nos da una lista. No hay una lista comprensiva en el Nuevo Testamento de los libros que los autores vieron como libros canónicos del Antiguo Testamento. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento son citaciones explícitas donde los escritores mencionan pasajes específicos del Antiguo Testamento, bien sea de los Salmos, de los profetas. De eso hay posiblemente miles tal vez no miles, sino centenares de citaciones, y hay muchísimas alusiones que no son referencias directas, sino son más bien referencias indirectas, ¿no?, al contenido del Antiguo Testamento. Hablemos ahora sobre la evidencia de los manuscritos del Mar Muerto. Que los manuscritos del Mar Muerto se originaron, fueron escritos, es más o menos el consenso de los estudiosos hasta el día de hoy, fueron escritos posiblemente entre el siglo III, siglo II antes de Cristo, hasta las primeras décadas del primer siglo de la era cristiana o después de Cristo. O sea, tenemos más o menos un periodo de formación de esos rollos del Mar Muerto de unos 200 a 250 años, tal vez hasta más. Hoy en día el consenso de los estudiosos es que esos libros, esos rollos fueron escritos por una comunidad sectaria de judíos que habían salido de la ciudad de Jerusalén a mediados del siglo II, y se conocen como los esenios. Era una comunidad muy rígida que se guiaba por unos patrones de vida muy rígidos, muy duros. Y ellos, con respecto a la Biblia, a los escritos del Antiguo Testamento, ellos, en la realidad podemos decir que ellos tenían un canon abierto. Pues, para ponerles dos ejemplos, solamente dos ejemplos, el libro de Jeremías, que se encontró en el Mar Muerto, o mejor dicho, se encontraron varias versiones del libro de Jeremías. Una versión que corresponde más o menos a la versión que tenemos en nuestras Biblias. Una versión más corta en hebreo que corresponde más o menos a la versión de la Septuaginta, que está en griego, por supuesto. Y los sectarios de Qumran usaban las dos versiones. No tenían aparentemente ningún problema en usar la versión más larga, que es la versión que está en el canon de la Tanaj, y la versión más corta, una versión más corta que es diferente de la versión de la Tanaj y que más o menos corresponde a la traducción que se encuentra en la Septuaginta. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo es la presencia de salmos adicionales. Los sectarios de Qumran tenían no solamente los 150 salmos que están en nuestras Biblias, sino tenían un número mayor de salmos. Y un tercer ejemplo es que ellos produjeron otros libros que aparentemente hacían parte de su comunidad, de su fe, de su práctica. Eran libros que eran leídos devocionalmente y que guiaban sus vidas.
y sin embargo son libros que hoy en día no están en la Tanaj, que no hacen parte de nuestro canon. Entonces, lo que se puede decir al respecto del canon de los sectarios es que el canon de ellos era abierto, no, no corresponde exactamente al canon que nosotros tenemos hoy en día. Sigamos. Entonces, para hacer una recopilación, cuando hablamos de la Tanaj, estamos hablando de los tres componentes de la Biblia judía, de la Biblia hebrea. Ahora vamos a soltar esto, vamos a intentar explicar más concienzudamente, más detalladamente de lo que estamos hablando. La Tanaj se compone de tres partes. La Torah, la primera letra de la palabra Tanaj, está compuesta por 5 libros que corresponden entonces al Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torah es la parte más sagrada del canon para los judíos hasta el día de hoy. Luego tenemos a los profetas. La palabra en hebreo es Nevi'im. Si ustedes se dan cuenta, la palabra comienza por la letra N, que es la segunda sílaba de la palabra Tanaj. Entonces los profetas Nevi'im, y ellos se componen de 8 libros. El Nevi'im o los Nevi'im se pueden dividir en 2 categorías: los profetas anteriores, y aquí tenemos a los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes, y los profetas posteriores. Pero permítanme hablar acerca de los profetas anteriores primero. Aquí se dan cuenta que tenemos unos libros que los cristianos generalmente no entienden como profetas: los libros de Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Sin embargo, en la comunidad judía ellos son entendidos como siendo profetas porque Dios ha hablado, ha mantenido una relación con el pueblo de Israel allá desde el comienzo mismo, y en la generación que siguió a Moisés, que es la generación de Josué. El pueblo de Israel fue guiado por profetas, ¿no? Además que hay historias de profetas en los libros de Jueces, en los libros de Samuel y Reyes. Segundo, des en cuenta que yo he mencionado Samuel y Reyes como si fueran un libro, ¿no? Los cristianos están acostumbrados a ver 2 libros de Samuel, primera y segunda de Samuel, y 2 libros de Reyes, primera de Reyes, segunda de Reyes. Pero en la antigüedad esos libros eran copiados en un solo rollo y por eso eran contados como uno. Entonces los profetas anteriores son 4, los profetas posteriores también son 4. Los libros de Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12. ¿Qué libro de los 12 es ese? Ustedes preguntan. Bueno, el libro 12 es compuesto por los libros más pequeños, que los cristianos llaman los profetas menores. Y esos libros eran copiados en un solo rollo. Y aquí tenemos los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Entonces, viéndolo de esa forma, tenemos 2 grupos en Nevi'im, los profetas anteriores de 4 libros, y los profetas posteriores también 4, si contamos los 12 profetas menores como una colección en el libro de los 12. Finalmente tenemos entonces los escritos, que son 9 o 11. Permítanme hablar al respecto del número 9 de los escritos. En el primer siglo, un contemporáneo tardío de Jesús, un contemporáneo más bien de Pablo, un historiador Entonces estábamos hablando de los escritos. Josefo, el escritor contemporáneo de Pablo en el siglo I,
dijo que los judíos tenían solamente 22 libros, y eso es lo que los historiadores y estudiosos piensan, es que Josefo mezcló o unió el libro de Ruth con el libro de Jueces, y el libro de Lamentaciones lo incluyó con el libro de Jeremías. De esa forma, entonces, tendríamos 9 libros en los Ketuvim, los escritos, y no 11 libros, ¿no? Entonces, el Ketuvim se compone de tres, más o menos tres secciones. Tenemos los Salmos, los libro de Job y los Proverbios en un grupo de libros poéticos. Luego tenemos los Megilot, que es un grupo de 5 rollos. Megilot es una palabra de origen hebreo que significa simplemente rollos, y ahí tenemos al libro de Ruth, libro de Cantares, o el Cántico de los Cánticos, el libro de Eclesiastés, Lamentaciones y Esther. Y finalmente el libro de Daniel, Esdras, Jeremías, entendido como un libro solamente, y el libro de Crónicas, entendido como un libro solamente. Eso nos da 11 libros, y en total entonces la Torah 5, los profetas 8, 13 más 11 libros de Ketuvim son 24 libros de la Tanaj. Hablemos entonces acerca de finalmente, las contemplaciones finales. El escritor Sirach, allá por el siglo II antes de Cristo, mencionó más o menos, él no dio una lista, pero él mencionó que la Biblia de los judíos, los libros sagrados de los judíos, incluía a Moisés, los profetas y los salmos, ¿no? Entonces más o menos uno se da cuenta de que ya alrededor del siglo II antes de Cristo había una percepción, una idea de estas tres partes del canon de los judíos. Hay referencias generales al canon del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Jesús dice en el libro de Mateo, en el capítulo 5, versículo 17, no crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas, no he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor. Dese cuenta que Jesús menciona solamente la ley y los profetas, o sea, a Moisés y los profetas. En otro pasaje, en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 7, versículo 12, Jesús dice, así pues hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes, porque en eso se resumen la ley y los profetas. Entonces, ahí nuevamente se mencionan solo dos de los componentes de la Tanaj, ¿no? Sin embargo, en Lucas 24:44, Jesús dice, luego les dijo, lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba todavía con ustedes, que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, o sea, en el Pentateuco, en los libros de los profetas y en los salmos. Quiere decir, aquí ya vemos por primera vez una idea más o menos de cómo era entendida el canon. Melito de Sardis, se me está acabando el tiempo, pero Melito de Sardis fue un padre de la iglesia del siglo II que tenía más o menos una lista muy parecida al Antiguo Testamento a lo que tenemos en nuestras Biblias, pero él excluyó el libro de Esther. Esther no estaba, pero sí incluyó el libro de Sabiduría de Salomón, que es un libro que no está hoy en día en nuestro canon del Antiguo Testamento de los evangélicos. Bueno, la conclusión. Dios condujo a la iglesia a reconocer un conjunto de libros del Antiguo Testamento como inspirados, pero los límites exactos de esa colección permanecieron en discusión. Vamos a hablar más de eso en la próxima clase. Por ahora, que Dios les bendiga.